Los hombres lobo, seres de leyenda y misterio que han fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Estos seres representan la dualidad inherente en la naturaleza humana, el equilibrio entre lo civilizado y lo salvaje. Orígenes y mitología. El mito del hombre lobo, conocido como licantropía, se encuentra en diversas culturas alrededor del mundo. En Europa, especialmente durante la Edad Media, se creía que los hombres podían transformarse en lobos mediante pactos demoníacos, maldiciones o el uso de ungüentos mágicos. La licantropía era temida y perseguida, a menudo asociada con la brujería y prácticas heréticas. En el esoterismo, la transformación en lobo no es solo un cambio físico, sino una profunda metamorfosis espiritual. Se dice que bajo la luna llena, aquellos que portan la maldición o bendición de la licantropía, dependiendo de la perspectiva, se transforman en poderosas bestias. Esta metamorfosis simboliza la liberación de instintos primarios y el acceso a una fuerza y agudeza sensorial sobrehumanas. Los hombres lobo pueden ser vistos como entidades atrapadas entre dos mundos, el humano y el animal. Algunos creen que estos seres poseen una conexión especial con los espíritus de los lobos, canalizando sus energías y sabiduría. Este vínculo permite al hombre lobo moverse entre realidades, percibiendo el mundo de una manera única. La furia y la fuerza descontrolada del lobo representan los poderes de destrucción que, cuando se equilibran adecuadamente, pueden ser utilizados para proteger y purificar. En el ámbito de las pseudociencias, se han ofrecido explicaciones alternativas para la licantropía. Algunos sugieren que ciertas enfermedades mentales o trastornos genéticos podrían haber inspirado las leyendas. Otros especulan sobre la posibilidad de seres con habilidades biológicas extraordinarias, ocultos entre nosotros. En la brujería, los hombres lobo a menudo son evocados en rituales que buscan canalizar la fuerza y la protección del lobo. Los ungüentos y pócimas, fabricados con hierbas y componentes secretos, son utilizados por los practicantes para intentar invocar o controlar estos poderes. La figura del hombre lobo en estos contextos es tanto un guardián como un guerrero, simbolizando el poder indomable de la naturaleza. Los hombres lobos son más que simples criaturas de terror. Son arquetipos profundos que exploran la relación entre la humanidad y la naturaleza, entre el espíritu y la carne, lo conocido y lo desconocido. Tipos de hombres lobo. Dentro del extenso y enigmático mundo de los hombres lobo, se pueden identificar diversos tipos, cada uno con características y orígenes únicos. Estos tipos reflejan las variedades interpretaciones y mitologías del mundo y de diferentes culturas que han atribuido a estas entidades sobrenaturales poderes grandiosos. Hombre lobo clásico. Este es el arquetipo más comúnmente conocido, transformados mediante maldiciones o pactos con fuerzas oscuras. Estos hombres lobo adquieren una apariencia lupina completa bajo la luz de la luna llena. Su transformación es involuntaria y están dominados por un insaciable deseo de cazar y devorar carne humana. Licántropo chamánico. En las tradiciones de algunas tribus nativas americanas, los chamanes poseen la capacidad de transformarse en lobos para proteger a sus tribus. Esta metamorfosis es controlada y se realiza mediante rituales y conexiones espirituales con los espíritus animales o tótems. Los chamanes lobo son vistos como guardianes y guías espirituales. Hombre lobo de la brujería. En el contexto de la brujería, los hombres lobos son resultado de hechizos y ungüentos mágicos,
Las brujas elaboran pociones con hierbas específicas que permiten la transformación temporal. Estos hombres lobo tienen el control sobre su metamorfosis y la utilizan para cumplir con sus oscuros propósitos o para protegerse de amenazas. Hombre lobo genético. Este tipo de hombres lobo surgen de teorías pseudocientíficas que sugieren la existencia de un gen de la licantropía. En esta versión, la transformación en lobo puede ocurrir a voluntad, y aquellos que la portan pueden conservar su conciencia humana. Estos licántropos son a menudo descritos en la literatura y el cine moderno. Hombre lobo berserker. En la mitología nórdica, una de mis favoritas, los berserkers eran guerreros que entraban en un estado de furia incontrolable, a menudo asociados con la transformación en osos o lobos. Estos hombres lobo canalizan la furia y la fuerza del lobo en el combate, volviéndose casi invencibles y sin temor a la muerte. Hombre lobo maldito. En muchas leyendas urbanas y cuentos folclóricos, los hombres lobos son resultados de una maldición específica, a menudo como castigo por un acto terrible. La transformación es dolorosa y el individuo pierde completamente su humanidad, convirtiéndose en un ser bestial durante la noche. Cada uno de estos tipos de hombres lobo ofrece una perspectiva distinta sobre la dualidad de la naturaleza humana y animal, y cómo las culturas han tratado de entender y controlar las fuerzas indómitas de la naturaleza y del espíritu. Transformación de un hombre lobo. La creación y el origen de un hombre lobo ha sido objeto de fascinación y especulación en diversas culturas y mitologías. A continuación te presento diferentes formas en las que se cree que puede originarse un hombre lobo, basado en tradiciones, leyendas y prácticas esotéricas. Maldiciones y pactos oscuros. En muchas leyendas europeas, se dice que una persona puede ser transformada en hombre lobo mediante la maldición lanzada por un hechicero, bruja o enemigo mágico. Esta maldición generalmente se desencadena bajo la luna llena y es a menudo ineludible. Otra forma de transformación implica hacer un pacto con fuerzas demoníacas o entidades oscuras. A cambio de poder y habilidades sobrenaturales, el individuo acepta transformarse en hombre lobo durante ciertas fases lunares. Herencia genética. En algunas tradiciones, la licantropía es hereditaria. Los hijos de hombres lobo pueden nacer con la capacidad de transformarse, manifestándose generalmente durante la adolescencia. Esta forma de origen sugiere un componente genético transmitido de generación en generación. En relatos más modernos y pseudocientíficos se sugiere la existencia de un gen específico que causa la licantropía. Este gen puede ser activado por factores ambientales o emocionales, como el estrés extremo. Mordedura o arañazo de otro hombre lobo. Una de las formas más populares de convertirse en hombre lobo es ser mordido o arañado por otro hombre lobo. Esta idea, ampliamente difundida por la literatura y el cine, sugiere que la licantropía es una enfermedad contagiosa que se transmite a través de heridas infligidas por un hombre lobo. Hechizos y pócimas mágicas. En la brujería y la magia, existen rituales y hechizos que permiten a una persona transformarse en lobo. Estos rituales pueden involucrar invocaciones, símbolos mágicos y la utilización de elementos naturales. La elaboración de ungüentos y pociones con ingredientes específicos es otra forma de inducir la transformación. Estos ungüentos son aplicados sobre la piel o ingeridos,
y se dice que contienen poderes mágicos que facilitan la metamorfosis. Número 5. Influencia astrológica y espiritual. La creencia más extendida es que la transformación se produce bajo la influencia de la luna llena. Esta conexión astrológica sugiere que la energía lunar tiene un efecto catalizador en aquellos con la predisposición a convertirse en hombres lobo. Algunas tradiciones esotéricas creen que la transformación en lobo es el resultado de una profunda conexión espiritual con el espíritu del lobo. Esta conexión puede ser cultivada mediante prácticas chamánicas y meditaciones específicas. Castigos divinos. En ciertos mitos, convertirse en hombre lobo es visto como un castigo divino por cometer actos atroces. Los dioses o entidades superiores imponen esa transformación como una forma de retribución y penitencia. Alquimia y ciencias ocultas. Elixires alquímicos. En la alquimia medieval, se creía que ciertos elixires y brebajes podían transformar a un ser humano en lobo. Estos elixires eran el resultado de complejos procesos alquímicos y requerían ingredientes raros y difíciles de conseguir. Experimentación científica. En algunas narrativas contemporáneas, la transformación en hombre lobo es el resultado de experimentos científicos o biológicos, a menudo realizados en secreto por organizaciones clandestinas. Estas diversas formas de origen reflejan la rica y variada tradición de mitos y creencias alrededor de los hombres lobo, destacando tanto el temor como la fascinación que estos seres han provocado a lo largo de la historia. ¿Cómo derrotar a un hombre lobo? Estas diversas formas de origen reflejan la rica y variada tradición de mitos y creencias en torno a los hombres lobo, destacando tanto el temor como la fascinación que estos seres han provocado a lo largo de la historia. Plata. La creencia más extendida es que los hombres lobo pueden ser heridos o asesinados con armas hechas de plata. Las balas, cuchillos, espadas y flechas de plata son herramientas comunes en el arsenal de un cazador de hombres lobo. Algunos relatos sugieren que simplemente el contacto con la plata puede causar dolor y debilitar a un hombre lobo, permitiendo así su captura o eliminación. Ajenjo o hierbas. Conocido por sus propiedades protectoras contra lo sobrenatural, el ajenjo es una hierba que puede repeler a los hombres lobo. Colocar ramilletes de ajenjo alrededor de la casa o llevar un saquito de ajenjo puede ofrecer protección. El muérdago, el acónito y el verbasco también se consideran efectivas contra los hombres lobo. Estas hierbas pueden ser usados en ungüentos, colgadas en puertas o quemadas como incienso. Fuego. El fuego es una fuerza purificadora en muchas tradiciones esotéricas o mágicas. Utilizar fuego para enfrentar a un hombre lobo puede debilitarlo o incluso destruirlo, dado que el fuego es capaz de quemar y purificar lo impuro. Utilizar lanzallamas o antorchas puede ser una táctica efectiva para mantener a raya o eliminar a un hombre lobo. Símbolos y objetos sagrados. La cruz, el agua bendita y otros símbolos religiosos son tradicionalmente usados para repeler criaturas oscuras. Estos objetos pueden debilitar la influencia maligna que otorga poder al hombre lobo. Amuletos y talismanes específicos, bendecidos o cargados con energías protectoras, también pueden servir como barreras contra los hombres lobo. Trampas y estrategias de caza. Colocar trampas hechas de plata en lugares estratégicos puede capturar a un hombre lobo.
Estas trampas deben ser robustas y preparadas para soportar la fuerza de la criatura. Utilizar la táctica de emboscada con múltiples cazadores armados con armas de plata y preparados para el combate puede aumentar las probabilidades de éxito. Mitigación de la transformación. En relatos donde la transformación es inducida por emociones extremas, enseñar técnicas de control emocional y meditación puede ayudar a prevenir la metamorfosis. Algunos elixires y pócimas, preparados por alquimistas y herbolarios, pueden suprimir o mitigar la transformación, proporcionando tiempo para idear un plan más permanente. Estas estrategias combinan conocimientos ancestrales y prácticas esotéricas, ofreciendo un enfoque multidimensional para enfrentar a los hombres lobo. La preparación, el conocimiento y la valentía son fundamentales para quien desee desafiar a estas poderosas criaturas de la noche. Hombres lobo, leyendas y realidades. Hombres lobo en diferentes culturas. Europa. En el viejo continente, los hombres lobos son comúnmente asociados con la maldición y la brujería. En Francia, el loup-garou emerge en las noches de luna llena, una figura trágica atrapada entre dos mundos. En los países nórdicos, los berserkers canalizaban la furia del lobo en combate, siendo venerados y temidos por igual. En América, las culturas indígenas de América del Norte hablaban de los skinwalkers, chamanes que poseen la capacidad de transformarse en lobos mediante rituales ancestrales. En América del Sur, especialmente en Argentina, la leyenda del lobizón relata la historia del séptimo hijo varón, condenado a transformarse en lobo en cada luna llena. Asia. En Japón, los hombres lobo no son tan prominentes, pero existen criaturas similares como los kitsune, espíritus de zorro, que pueden cambiar de forma. En India, los rakshasas son demonios que pueden tomar la forma de animales, incluyendo lobos, para engañar y devorar a los humanos. En África, las historias de hombres lobos se mezclan con los relatos de los leopardos hombre. En culturas como la de los Ashanti, se cree que ciertos individuos pueden transformarse en leopardos para cazar a sus enemigos, una habilidad otorgada por pactos con espíritus. Leyendas locales. En Europa del Este, en Transilvania, tierra famosa por sus leyendas de vampiros, también existen relatos de hombres lobo que merodean los bosques oscuros. Estos seres se dice que son capaces de comunicarse con los lobos y liderar manadas. En México, el nahual es una figura mítica que puede transformarse en diversos animales, incluyendo el lobo. Este ser es a menudo un hechicero o chamán que utiliza sus habilidades para proteger o, en ocasiones, para dañar. En Rusia, la figura del Volkatuak, en la mitología eslava, es un ser que puede convertirse en lobo mediante la magia o la maldición. Estas historias son a menudo mezcladas con las de los vampiros, creando criaturas híbridas aún más temibles. Casos famosos y testimonios. El hombre lobo de Gévaudan. En Francia, entre 1764 y 1767, la región de Gévaudan fue aterrorizada por una criatura que mató a más de 100 personas. Se decía que era un lobo gigantesco o un hombre lobo. Este caso sigue siendo un misterio sin resolver, alimentando la leyenda y el temor. Peter's Tomb. En el siglo XVI, Peter's Tomb, también conocido como el hombre lobo de Bedburg, fue acusado por ser un hombre lobo y ejecutar horribles crímenes. Confesó bajo tortura haber hecho un pacto con el diablo y transformarse en lobo
para cometer sus atrocidades. Thies of Kaltenbrunn. En 1692, en Livonia, un hombre llamado Thies afirmó ser un hombre lobo, pero no uno maligno. Según sus palabras, él y otros hombres lobo luchaban contra las brujas y los demonios para proteger a la humanidad. Este testimonio ofrece una visión inusual, pero positiva, acerca de los hombres lobo. Biología y ciencia. Explicaciones científicas. Psicología de la licantropía. En el ámbito de la psiquiatría, la licantropía clínica es un síndrome raro en el que el paciente cree transformarse en lobo. Esta condición puede ser resultado de trastornos mentales como la esquizofrenia o el trastorno bipolar, donde las alucinaciones y delirios son comunes. Algunos científicos han especulado sobre la posibilidad de una mutación genética que podría haber dado lugar a las leyendas de los hombres lobo. Esta mutación podría estar relacionada con la hipertricosis, una condición que causa crecimiento excesivo del vello en el cuerpo. La hipertricosis, también conocida como el síndrome del hombre lobo, es una condición genética extremadamente rara que provoca un crecimiento excesivo del vello en todo el cuerpo. Históricamente, individuos con esta condición fueron exhibidos en circos y ferias, alimentando las leyendas de los hombres lobo. La rabia es una enfermedad viral que puede causar comportamientos agresivos y rabiosos en los infectados, tanto en animales como en humanos. En tiempos antiguos, la rabia podría haber sido confundida con la licantropía, dado que los síntomas incluyen agresión, morder y espumar por la boca. La porfiria es un grupo de trastornos genéticos que afectan la producción de hemo, un componente de la hemoglobina. Los síntomas pueden incluir sensibilidad a la luz, dolor abdominal y problemas neurológicos. En la Edad Media, los síntomas de la porfiria podían haber sido malinterpretados como señales de transformación en hombre lobo. Explorar estos aspectos adicionales no solo profundiza nuestro entendimiento de los hombres lobo, sino que también ilumina las complejas interacciones entre mitología, cultura y ciencia en la formación de estas fascinantes leyendas. Interacciones con otros seres sobrenaturales. Los hombres lobo, seres mitológicos de gran poder y misterio, han sido representados en una variedad de culturas interactuando con otros seres sobrenaturales. Una de las interacciones más destacadas, por supuesto, es con los vampiros. En la literatura y el cine, estas dos criaturas a menudo se presentan como enemigos mortales, cada una simbolizando diferentes aspectos de la oscuridad y el terror. Mientras que los hombres lobo representan la fuerza bruta y la naturaleza salvaje, los vampiros simbolizan la sofisticación y el control. En las culturas indígenas americanas, los hombres lobo o seres similares, como los skinwalkers, interactúan con espíritus y otros seres transformadores. Estas criaturas son chamanes, que pueden cambiar de forma a voluntad y son vistos como protectores o amenazas, dependiendo de su uso del poder. Evidencia física y arqueológica. La evidencia física y arqueológica de los hombres lobo es escasa y a menudo controvertida. No obstante, algunas culturas antiguas han dejado rastros que sugieren una creencia en seres con la capacidad de transformarse en lobos. En Europa, se han encontrado amuletos y tallas que representan figuras mitad hombre, mitad lobo, sugiriendo rituales o creencias asociadas a la licantropía. En Siberia, se descubrieron antiguas tumbas con supuestos restos humanos y de lobos enterrados juntos, lo que podría indicar una veneración o miedo a estas criaturas híbridas.
Los historiadores también han documentado juicios de hombres lobo en la Edad Media, donde los acusados confesaban, bajo tortura, haber realizado pactos demoníacos para transformarse. En las Américas, artefactos de tribus indígenas muestran representaciones de chamanes en formas animales, incluyendo lobos. Estos hallazgos sugieren una conexión espiritual y ritualística con la transformación animal, apoyando la existencia de leyendas sobre los seres humanos que pueden adoptar formas bestiales. Estas evidencias, aunque fragmentarias y a menudo envueltas en interpretaciones culturales, ofrecen un vistazo intrigante a la profunda conexión entre el hombre lobo y la historia humana. Datos asombrosos sobre los hombres lobo. Los hombres lobo, envueltos en un aura de misterio y terror, clásicos de este canal, han sido objeto de fascinación durante siglos. Sin embargo, hay datos inquietantes que a menudo se pasan por alto. Uno de los aspectos más sorprendentes es la teoría de la licantropía clínica, un raro trastorno psiquiátrico donde las personas creen firmemente que pueden transformarse en lobos. Esta condición ha llevado a comportamientos extremos, como aullidos y ataques, que recuerdan a las leyendas. Otro dato perturbador es el origen de la plata como arma contra los hombres lobo. En la Edad Media, la plata se consideraba un metal puro y se usaba en rituales de exorcismo. Esta creencia se trasladó a las historias de hombres lobo, donde las balas de plata se convirtieron en el método definitivo para matarlos. No obstante, no hay evidencia histórica de que haya sido utilizado realmente en ejecuciones de hombres lobo. En Europa del Este, particularmente en los Cárpatos, existen antiguos relatos de hombres lobo que sugieren que no eran meros mitos, sino peligros reales. Los registros medievales mencionan aldeas enteras evacuadas y guardias nocturnos asignados para proteger a los ciudadanos de ataques de hombres lobo. Por último, en la modernidad, hay avistamientos que desafían la lógica. En lugares como Wisconsin y Michigan, hay reportes contemporáneos de encuentros con criaturas que se asemejan a hombres lobo. Testigos describen seres de gran tamaño, con rasgos lupinos, observados cerca de los bosques y áreas rurales. Estos datos no solo enriquecen la mitología de los hombres lobo, sino que también plantean preguntas inquietantes sobre la delgada línea entre el mito y la realidad. A través de mitologías diversas, desde Europa hasta las Américas, estos seres nos confrontan con la dualidad intrínseca de nuestra naturaleza. Las teorías científicas sobre la licantropía clínica, la simbología del metal puro de la plata y los casos históricos documentados enriquecen todo este cúmulo de leyendas y verdades ocultas. Las inquietantes coincidencias en avistamientos modernos sugieren que quizás no hayamos desentrañado por completo el enigma de los hombres lobo. Yo soy el documentalista y esto fue Hombres Lobo.